Un piloto es el rey indiscutible de su dominio, un auriga moderno de los cielos. Para el capitán Noah Guillermo, la cabina de su Boeing 787 de Dreamliner no era solo una cubierta de vuelo. Era su sala del trono a 12.000 metros por encima del juicio de los hombres ordinarios. Era un maestro de su oficio, un piloto con un historial impecable y la reputación de niño de oro para acompañarlo. Pero en un vuelo rutinario de Madrid a Londres, una simple petición de 4 palabras de un pasajero encendería una tormenta de fuego que consumiría su carrera. Se negó a saludar a una mujer negra parada en la puerta de su cabina. Lo que no sabía era que esta pasajera no era solo otra cara en la multitud. Ella era la tormenta misma, enviada por la junta directiva para descubrir lo único que la grabadora de vuelo nunca podría capturar: el carácter del hombre en el asiento del capitán. El capitán Noah Guillermo creía en la esterilidad, no del tipo médico, sino del tipo operacional. Su ritual previo al vuelo era una ceremonia sagrada conducida con la precisión de un cirujano. Cada interruptor, cada indicador, cada línea de la lista de verificación era un verso en su letanía. Caminaba por la terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con un aura de autoridad intocable, sus galones plateados reluciendo bajo las luces fluorescentes. Su primer oficial, David Chen, un piloto agudo y ambicioso, 10 años más joven, caminaba medio paso detrás con respeto. «Buenos días, capitán». La agente de puerta, una mujer alegre llamada Linda, lo saludó. Noah ofreció un asentimiento cortante, sus ojos ya escaneando el plan de vuelo en su tableta. El clima sobre el Atlántico parece un poco agitado. ¿Llegó la hoja final de peso y balance? No hizo contacto visual. No lo necesitaba. Él era el comandante del vuelo Iberia Express 101, una ruta insignia en una aeronave insignia. Él era el destino dentro de la cabina. El mundo exterior se desvaneció. Este era su santuario, una sinfonía de pantallas brillantes y campanadas apagadas que solo él podía dirigir verdaderamente. David, siempre profesional, comenzó sus propias verificaciones metódicas. Respetaba la habilidad de Noah. Era legendaria dentro de la compañía, pero a menudo sentía el frío desde la silla del capitán. No era solo profesionalismo, era un muro frío e impenetrable. El embarque comenzó. Desde su posición elevada, Noah podía oír el murmullo tenue de los pasajeros, los pitidos de los boletos escaneados, los saludos amistosos de la tripulación de cabina. La jefa de sobrecargo, Sara Jiménez, una veterana con una sonrisa cálida y ojos que no perdían nada, dirigía a su equipo con eficiencia silenciosa, mientras la cabina de clase ejecutiva se llenaba. Una mujer se detuvo en la puerta abierta de la cabina. Tenía alrededor de 50 y tantos años, elegantemente vestida con un blazer azul marino simple pero impecablemente cortado y pantalones grises. Su cabello estaba peinado en un corte corto y de buen gusto, y su rostro, enmarcado por gafas sofisticadas, sostenía una expresión de inteligencia calmada. Esta era la Dra. Evelyn Ramos. Sonrió calurosamente a David, quien era visible en el asiento del copiloto. «Buenos días, caballeros. Parece un hermoso día para volar». David, siempre cortés, se dio vuelta y sonrió de vuelta. «Buenos días, señora. Bienvenida a bordo. Debería ser un vuelo tranquilo para nosotros hoy». Noah no se giró. ¿No la reconoció? Continuó tocando metódicamente el sistema de gestión de vuelo. Su concentración absoluta. La sonrisa de Evelyn no vaciló, pero un destello de algo ilegible pasó por sus ojos. Habló de nuevo, su voz clara y educada, dirigida al capitán inmóvil. «Capitán, solo quería desearle un vuelo seguro». El silencio que siguió fue pesado. David miró nerviosamente a Noah, cuya mandíbula estaba tensa. Después de un momento, sin girar la cabeza, Noah habló, su voz cortante y desprovista de cualquier calidez. «Primer oficial Chen». La puerta fue un despido tan agudo como una bofetada. No era solo una petición, era una orden cargada de desprecio. El mensaje era claro: una pasajera había violado la barrera estéril de su dominio, y él no lo dignaría con una respuesta. El rostro de David se ruborizó ligeramente. «Sí, capitán», le dio a Evelyn una mirada de disculpa mientras alcanzaba la manija. Sara Jiménez, que había estado parada cerca, presenció todo el intercambio. Su sonrisa profesional se tensó en los bordes. Avanzó suavemente. «Por aquí, señora. ¿Puedo hacerle una bebida antes de la salida? Quizás champán».
Evelyn dirigió su atención a Sara, su comportamiento cálido regresando instantáneamente. Eso sería encantador. Gracias, Sara. Mientras la escoltaban a su asiento, tercero A sacó un pequeño cuaderno de cuero de su bolso. No escribió en él de inmediato. Simplemente lo colocó sobre su regazo, sus dedos descansando sobre la cubierta, su mirada pensativa mientras observaba al personal de tierra haciendo sus preparativos finales fuera de su ventana. La primera prueba había sido administrada. El sujeto había fallado. En la cabina, David se acomodó de nuevo en su asiento, el clic de la pesada puerta sellándolos dentro. Sintió una tensión incómoda en el aire, solo estaba siendo amable. Noah se aventuró, tratando de mantener su tono neutral. Noah finalmente lo miró. Sus ojos azules como astillas de hielo. Nuestro trabajo, David, es volar una aeronave de 200 toneladas con 278 almas a bordo a través de un océano. No es entretener a los pasajeros. La distancia profesional es primordial. Deja que los sobrecargos manejen las cortesías. Para eso les pagan. Recuérdalo. Se volvió hacia sus instrumentos. El asunto cerrado en su mente, pero para David una semilla de duda había sido plantada. Siempre le habían enseñado que el mando de un capitán se extendía a toda la aeronave, estableciendo el tono para la tripulación y asegurando la comodidad de los pasajeros. El mando de Noah Guillermo se sentía menos como liderazgo y más como una dictadura construida sobre una base de arrogancia fría e inflexible. No tenía idea de cuán profundamente esa fundación estaba a punto de ser sacudida. Desarrolló el Boeing 787, indicativo de llamada Iberia Express 101. Ascendió con gracia fuera del espacio aéreo madrileño, una flecha plateada perforando el azul sin fin. Debajo de ellos, la ciudad se encogió en un mapa brillante, y pronto estuvieron sobre la extensión gris fría del Atlántico. Para Noah, aquí era donde la vida tenía sentido. Las complejidades de la interacción humana se desvanecían, reemplazadas por la lógica pura y limpia de la aerodinámica. La meteorología y la máquina. Iberia Express 101. Contacte control de Shanwick en 1:33 minutos y 45 segundos. Buen día, la voz del control de Madrid crepitó. 1:33 minutos y 45 segundos para Iberia Express 101. Buen día, respondió David. Su voz, un modelo de profesionalismo radiofónico, no gruñó en aprobación. Chen era un buen piloto, técnicamente sólido, quizás un poco blando, un poco demasiado ansioso por complacer, pero era competente. Eso era todo lo que importaba en esta caja. En clase ejecutiva, la Dra de Evelyn Ramos saboreó su champán. No estaba enojada. La ira era una emoción inútil, una niebla que nublaba el juicio. En cambio, era una observadora, una científica recopilando datos. La negativa del capitán a saludarla era un punto de datos significativo, pero era solo uno. La iniciativa Fénix, como la había nombrado el presidente Ricardo Sánchez, estaba diseñada para ser holística. La junta directiva estaba preocupada por una desconexión creciente entre las tripulaciones de vuelo y los valores declarados de la compañía de inclusividad y servicio al cliente. Las quejas de arrogancia de la tripulación, particularmente en rutas de primera, estaban aumentando. Necesitaban saber si el problema era sistémico o aislado. Así que enviaron a una de los suyos, la Dra de Evelyn Ramos, coronel retirada de la Fuerza Aérea Española, ingeniera aeroespacial y la miembro más nueva de la junta directiva de Iberia Express. Para averiguarlo, su expediente sobre el capitán Noah Guillermo era grueso. Historial de vuelo impecable, graduado como el mejor de su clase de la Escuela de Pilotos de Sevilla, un piloto heredero. Su padre, Jonathan Guillermo, era una figura casi mítica que había volado 747 segundos para Iberia en su apogeo, pero también había rumores, notas de recursos humanos sobre fricción interpersonal con tripulaciones de cabina, 2 quejas formales de sobrecargos en los últimos 5 años, ambas desestimadas debido a la falta de evidencia definitiva y el historial estelar de Noah. 1 hora después del despegue, una luz amarilla de precaución parpadeó en el sistema AICA, sistema de indicación y alerta de la tripulación del motor, Gendrive izquierdo. Un generador en el motor izquierdo mostraba temperaturas elevadas. No era crítico, aún no, pero era una anomalía. Lo tengo, dijo Noah, su voz plana. Navegó rápidamente por las listas de verificación en su pantalla. Parece una falla intermitente del sensor. La temperatura del aceite es estable. Las vibraciones son nominales. Lo monitorearemos.
David verificó su propia pantalla de acuerdo. Todos los demás parámetros del motor están en verde. Probablemente sea un termopar defectuoso, probablemente repitió Noah, su tono implicando que la confirmación de David era superflua. Solo vigílalo. No quiero que el equipo de Sarah asuste a los pasajeros por un fantasma en la máquina. Era una puya sutil. Una pequeña afirmación de dominio que posicionaba a la tripulación de cabina como emocional y propensa al pánico. Mientras él permanecía como el comandante estoico y lógico, David apretó ligeramente la mandíbula. Conocía a Sarah Jiménez. Era una de las sobrecargos más profesionales de la flota. No asustaría a nadie, como si fuera una señal, la turbulencia golpeó. La aeronave, que había estado navegando suavemente, comenzó a temblar y balancearse. No era el balanceo suave que arrulla a los pasajeros para dormir, sino una serie aguda y sacudida de sacudidas. La señal de cinturón de seguridad sonó y la voz de Noah, ahora transformada en un barítono sedoso y tranquilizador, llegó por el sistema de megafonía. Señoras y señores, habla su capitán. Hemos encontrado un pequeño parche de turbulencia inesperada de aire claro. Nada de qué preocuparse. Tengo la señal de cinturón de seguridad activada y voy a pedir a los sobrecargos que tomen asiento por unos momentos. Deberíamos superarlo en unos 10 a 15 minutos. En la cabina, Evelyn observó. Vio a Sarah y su equipo moverse con calma practicada, asegurando los carritos de la galera y verificando a los pasajeros. Notó la mirada ansiosa en el rostro de una madre joven y vio a otro sobrecargo, un joven llamado Ben, detenerse para hacer una palabra tranquilizadora. Eran un buen equipo. Luego vio a Sarah acercarse al frente de la cabina y usar el intercomunicador para llamar a la cabina cubierta de vuelo. La cabina está asegurada, confirmado, fue la respuesta cortante de Noah. La turbulencia empeoró. Una sacudida repentina envió algunos artículos sueltos deslizándose por el piso de la galera. Evelyn, veterana de innumerables vuelos de transporte militar, no se inmutó por el movimiento. Lo que le interesaba era la respuesta de la tripulación desde su asiento. Apenas podía escuchar un fragmento de conversación entre dos sobrecargos sentados en los asientos de salto. Es un piloto fantástico, pero una pesadilla para trabajar con él, susurró uno. Nos trata como camareras glorificadas. Cuéntame, respondió la otra. En mi último viaje con él, reprendió a María por traerle el tipo equivocado de agua mineral frente al primer oficial. Simplemente helado. Estos eran los puntos de datos que Evelyn estaba recopilando. Los registros oficiales contaban una historia. Las conversaciones susurradas y las miradas cansadas contaban otra. En la cabina, David estaba escaneando el radar meteorológico. Hay una célula más grande construyéndose al norte. Podríamos desviarnos 20 grados al sur para evitar lo peor. Negativo, dijo Noah inmediatamente. Nos mantenemos en curso. Desviarnos cuesta combustible y tiempo. Esto es manejable. Las alas del 787 están diseñadas para flexionarse. Deja que el avión haga su trabajo. Podría ponerse mucho más difícil para los pasajeros y la tripulación en la parte trasera. Noah presionó David suavemente. Las arreglarán, replicó Noah, sus ojos fijos hacia adelante. Un poco de turbulencia es bueno para ellos. Les recuerda quién está al mando. Esa sola oración envió un escalofrío por la columna vertebral de David. No se trataba de combustible o eficiencia, se trataba de poder. Se trataba de Noah Guillermo, recordándole a todos a bordo, la tripulación, los pasajeros y quizás incluso a su propio copiloto, que su comodidad era secundaria a su comando. No solo estaba volando el avión, estaba imponiendo su voluntad sobre él y sobre todos dentro de él. Evelyn, todavía observando desde su asiento, hizo una nota mental silenciosa. Un piloto que priorizaba su ego sobre el bienestar de sus pasajeros y tripulación era un piloto con un juicio peligrosamente defectuoso. La luz del generador había sido una prueba de habilidad técnica. La turbulencia, parecía, era una prueba de carácter, y el capitán Guillermo estaba fallando espectacularmente. La turbulencia se calmó después de 20 minutos, dejando un rastro de nervios sacudidos a su paso. Sarah Jiménez y su equipo estaban de pie inmediatamente, sus sonrisas practicadas y tranquilizadoras mientras limpiaban bebidas derramadas y ofrecían consuelo. Sarah se acercó al asiento tercero. Adrar Ramos, ¿está usted bien? ¿Puedo traerle algo? Estoy perfectamente bien, Sarah.
Gracias, respondió Evelyn, su voz cálida. Usted y su equipo manejaron eso maravillosamente. Verdaderos profesionales. La sonrisa de Sara se volvió genuina. Gracias, señora. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Hizo una pausa, luego bajó la voz ligeramente. Siempre es un poco más agitado con el capitán Guillermo. Era una declaración cargada y Evelyn lo sabía. No era un comentario sobre sus habilidades de vuelo, sino sobre sus elecciones. ¿Cómo es eso?, preguntó, su tono invitando confianza. Él prefiere atravesar el clima en lugar de rodearlo, explicó Sara, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Él lo llama eficiente. Nosotros lo llamamos incómodo. Ahorra unos minutos, tal vez 100 galones de combustible, pero cuesta mucho en comodidad del pasajero y café derramado. Dio una sonrisa cansada e irónica. Entiendo, dijo Evelyn, era otra pieza crucial del rompecabezas. La arrogancia de Guillermo no era solo personal, era operacional. Impactaba directamente la experiencia del pasajero que Iberia Express gastaba millones de euros al año comercializando como serena y lujosa. Evelyn decidió que era momento de otra observación. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Creo que voy a estirar las piernas por un momento. Se dirigió a la galera delantera, donde Sara estaba ocupada organizando los carritos de servicio. Evelyn fingió un ligero tropiezo al alcanzar una botella de agua Dabs. Todavía un poco inestable sobre mis pies. No hay problema, señora, dijo Sara, sosteniéndola con una mano en su brazo. Desde este punto de vista, cerca de la puerta de la cabina, Evelyn podía escuchar el murmullo bajo de las voces de los pilotos. El problema del generador todavía estaba en sus mentes. La temperatura todavía está flotando en el límite superior del rango normal, dijo la voz de David, una nota de preocupación en ella. Si vuelve a entrar en la banda ámbar, la lista de verificación recomienda que desconectemos el generador. La lista de verificación es una recomendación. Primer oficial, no un evangelio, cortó la voz de Noah, aguda y condescendiente. Es un fantasma del sensor. No voy a desconectar un generador primario por un fantasma. Activaría una cascada de mensajes innecesarios y pondría una nota en el registro técnico que algún ingeniero del personal de tierra desperdiciará un día tratando de perseguir. Lo monitorearemos. Eso es final. La respuesta de David fue inaudible, pero el tono de las siguientes palabras de Noah era inconfundible. Era la voz de un hombre reprendiendo a un subordinado. Escúchame, Chen. Parte de ser capitán no es solo saber cómo volar el avión, es saber cuándo ignorar el ruido. El libro no puede enseñarte instinto. Mi padre voló Constellations a través del Pacífico con nada más que un mapa y un sextante. ¿Crees que se detenía por cada luz parpadeante? Tienes buenas manos, pero dependes demasiado de la computadora. Necesitas desarrollar algo de carácter afuera. La expresión de Evelyn permaneció neutral, pero por dentro una ira fría estaba comenzando a formarse. Esto era más que simple arrogancia. Este era un piloto descartando activamente protocolos de seguridad establecidos y menospreciando a su copiloto por adherirse a ellos. Era un estilo de liderazgo tóxico que podría tener consecuencias catastróficas. La vieja mentalidad de piloto cowboy que su padre pudo haber encarnado era precisamente lo que la cultura de seguridad de la aviación moderna, la gestión de recursos de tripulación, CRM que se inculcaba en cada nuevo piloto, fue creada para eliminar. Noah no era solo anticuado, era peligroso. Evelyn tomó su botella de agua y regresó a su asiento. Abrió su cuaderno de cuero por primera vez. La pluma fluía sobre la página, su letra pequeña y precisa. Incidente 1, negativa de saludo de pasajero. Embarque inicial muestra desprecio por el rol de cara al cliente. Establece un ambiente hostil fuera del CVR de incidente 2, toma de decisiones operacionales, turbulencia. Priorizó tiempo de vuelo, combustible marginal sobre comodidad y seguridad de pasajeros y tripulación de cabina. Desestimó el aporte del PO. Cita, les recuerda quién está al mando. Incidente 3, gestión de recursos de tripulación generador. Menospreció activamente al PO por seguir procedimientos operativos estándar. Invocó prácticas anecdóticas obsoletas. Padre voló Constellations para anular lista de verificación del fabricante. Fomenta un gradiente de cabina que desalienta la comunicación abierta. Hizo una pausa, golpeando su bolígrafo en la página. Ya no estaba solo evaluando a un piloto. Estaba documentando una responsabilidad, una demanda multimillonaria esperando a suceder. Noah Guillermo no era solo un capitán difícil, era un peligro claro y presente para la aerolínea.
no porque no pudiera volar el avión, sino porque su ego colosal lo estaba volando por él. Las horas pasaron. El cielo afuera pasó de índigo profundo al gris nebuloso del amanecer sobre las islas británicas. El vuelo se acercaba a su fin. Pero para el capitán Guillermo, el verdadero descenso apenas comenzaba. El descenso a Londres Heathrow fue, por todas las medidas técnicas, perfecto. Noah Guillermo manejó la aeronave con la gracia, sin esfuerzo de un maestro. Navegó el espacio aéreo ocupado, se comunicó con control de tráfico aéreo con precisión cortante, y pintó un aterrizaje perfecto en la pista, besando el asfalto tan suavemente que apenas despertó a los pasajeros dormidos. Para él, esta era su redención. Cualquier turbulencia menor o fantasmas mecánicos quedaron olvidados, lavados por la pura artesanía de su pilotaje. Mientras el avión rodaba a la puerta en la Terminal 5, hizo su anuncio final por megafonía, su voz una vez más. El sonido suave y autoritario de Iberia Express, damas y caballeros. En nombre de Iberia Express y toda su tripulación, me gustaría darles la bienvenida a Londres Heathrow. La hora local son las 7:15 am. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo con nosotros esta mañana. Se desabrochó el cinturón de seguridad, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. De manual le dijo a David. Más una declaración que una pregunta, aterrizaje suave. Capitán, le acordó David, aunque su elogio se sintió hueco. La tensión del intercambio anterior sobre el generador todavía permanecía en el pequeño espacio. El puente de embarque se conectó con un suave golpe y los motores se redujeron a un silbido suave. Pronto el DIN familiar señaló que la puerta estaba abierta y los pasajeros podían desembarcar. Sara Jiménez se paró en la puerta, despidiendo a cada pasajero con una sonrisa genuina. Evelyn recogió sus pertenencias con calma. Esperó pacientemente a que el pasillo se despejara, permitiendo que otros pasajeros salieran antes que ella. Fue una de las últimas de la cabina de clase ejecutiva en irse. Mientras se acercaba a la salida, vio que la puerta de la cabina estaba una vez más abierta. Noah y David estaban de pie, completando sus verificaciones posteriores al vuelo. Este era el momento, el punto de datos final. Una oportunidad de redención, por pequeña que fuera, se detuvo en la entrada de la cabina. Su mirada cayendo primero en David, primer oficial Chen. Gracias por un vuelo muy suave y un aterrizaje perfecto, David. Tomado desprevenido pero aliviado por el cumplido, ofreció una sonrisa cálida. Es un placer. Brad Ramos, gracias por volar con nosotros. Que tenga un tiempo maravilloso en Londres. Había hecho un punto de aprender su nombre del manifiesto de pasajeros después del desaire inicial. Luego Evelyn dirigió toda su atención al capitán. Noah estaba ocupado con su bolsa de vuelo, deliberadamente de espaldas a la puerta. La había oído, por supuesto. El espacio era demasiado pequeño para que no lo hiciera. Sin embargo, permaneció en silencio, su espalda a una pared rígida de despido. Sara Jiménez, parada a solo unos pies de distancia, observó la escena con un nudo formándose en su estómago. Podía sentir la grosería deliberada y helada irradiando de su capitán. La voz de Evelyn era calmada, pero cortaba a través del zumbido silencioso de la cabina. Capitán Guillermo se detuvo en lo que estaba haciendo, pero no se giró. Capitán Guillermo, repitió ella, un nuevo filo de acero en su tono. Soy una pasajera en su aeronave. Le estoy hablando. El desafío era inconfundible. En ese momento ya no era solo una pasajera. Era una mujer exigiendo un reconocimiento humano básico que él había rechazado 2 veces dar. Lentamente Noah se giró. No todo su cuerpo, sino solo su cabeza. Sus ojos eran fríos, llenos de una mezcla de molestia e incredulidad de que estaba siendo confrontado. La miró con desdén. Un hombre en un trono, mirando a una plebeya que había olvidado su lugar. No habló. Simplemente le dio una mirada de puro desprecio no adulterado. La sostuvo por un momento y luego se volvió a su bolsa, cerrándola con un cierre fuerte y definitivo. El insulto final había sido entregado. Fue más profundo que cualquier palabra enojada. Fue un borrado completo y total de su presencia. Evelyn Ramos no se inmutó. Su expresión se endureció en una máscara de resolución fría. Mantuvo su mirada en su espalda por un momento más antes de volverse hacia Sara. Su voz era tranquila pero firme. Sara, su nombre es Sara Jiménez, ¿correcto? Sí, señora, dijo Sara, su propio rostro enrojecido con una mezcla de ira y vergüenza por el comportamiento de su capitán. Ha sido un crédito absoluto para esta aerolínea hoy. Gracias, dijo Evelyn.
Luego miró a David. Usted también, Sin Ye-chen, con una última mirada significativa a la cabina. Se volvió y caminó por el puente de embarque, sus pasos resonando silenciosamente. Sara la vio irse, luego miró a su capitán, quien ahora se estaba poniendo su chaqueta como si nada hubiera pasado. Había estado volando durante 15 años. Había visto buenos capitanes y malos capitanes, amigables y gruñones. Pero nunca en todos sus años había visto una muestra tan deliberada y venenosa de falta de respeto. No era solo un mal servicio al cliente, era un defecto profundo y feo en el carácter del hombre. David Chen se sintió enfermo. Finalmente entendió. Noah Guillermo no era solo arrogante, era un abusador escondiendo su prejuicio detrás del escudo de sus 4 galones. Mientras Noah salía de la cabina sin otra palabra, David se apoyó contra la consola, el zumbido de la unidad de potencia auxiliar llenando el silencio. Tenía un terrible presentimiento de que el aterrizaje perfecto del capitán Guillermo estaba a punto de ser seguido por una llegada muy turbulenta. Noah Guillermo pasó su escala en Londres en un estado de felicidad autocomplaciente. Cenó bien en un asador en Mayfair, durmió profundamente en el hotel de 5 estrellas que Iberia Express proporcionaba para sus tripulaciones senior, y despertó a la mañana siguiente sintiéndose como el rey del mundo. El vuelo había sido impecable. Había manejado un problema mecánico menor, navegado un poco de clima y ejecutado un aterrizaje con el que pilotos de la mitad de su edad solo podían soñar. La mujer grosera en la puerta era un recuerdo distante e insignificante, un mosquito que había espantado. Su teléfono zumbó en la mesita de noche. Era un correo electrónico de la oficina corporativa en Madrid. La línea de asunto era austera, reunión urgente y obligatoria con jefe de operaciones de vuelo. Leyó el correo. Debía presentarse en Torre Iberia, la reluciente sede de la aerolínea, en las afueras de Madrid en el momento en que regresara. Su vuelo de regreso a Barajas era mañana. La reunión estaba programada para las 4 p.m. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Esto era todo. Tenía que serlo. Era el capitán más senior del 787 en la flota. La aerolínea acababa de finalizar su orden masiva para los nuevos Airbus A350S para servir las prestigiosas rutas de Londres, Tokio y Dubái. Necesitaban un capitán de flota para liderar el programa, un piloto entre pilotos para moldear la próxima generación de aviadores de Iberia Express. Iban a hacérselo a él, el título, el aumento salarial, el prestigio, todo venía hacia él. Era su derecho de nacimiento, su arrogancia era un fuego. Y esta convocatoria era el combustible de mejor grado. Pasó el resto de su escala preparando mentalmente su discurso de aceptación, decidiendo cómo reorganizaría el programa de entrenamiento, inculcaría la disciplina y profesionalismo que sentía que los pilotos más jóvenes como Chen carecían desesperadamente. El vuelo de regreso a Madrid fue sin incidentes. Era pasajero esta vez, sentado en primera clase, y hizo un punto de criticar cada movimiento del piloto operador en su cabeza. El aterrizaje fue un poco firme para su gusto. El rodaje fue ineficiente. Él podía hacerlo mejor. Les mostraría a todos cómo se hacía. Al día siguiente, a las 3:45 p.m., el capitán Noah Guillermo entró al vestíbulo de Torre Iberia. Estaba impecable con su uniforme completo, el uniforme que usaba como una armadura. Asintió cortésmente a la recepcionista y tomó el ascensor expreso al piso 50, el nivel ejecutivo. El aire aquí era diferente, enrarecido, oliendo a dinero y poder. Fue recibido por Marta, la asistente ejecutiva del jefe de operaciones de vuelo, una mujer severa de 60 y tantos años que había estado con la compañía desde la era de su padre. Buenas tardes, capitán Guillermo. Lo están esperando, dijo, su tono inusualmente plano. No dijo él. Dijo lo están esperando. Noah sintió un destello de confusión, pero lo descartó. Por supuesto, el CEO querría estar presente. Un nombramiento importante como el capitán de flota A350 requeriría la bendición del hombre de arriba. Marta lo condujo no a la oficina del jefe piloto, sino a la sala de juntas principal. La puerta era una losa pesada de caoba pulida. La abrió y le hizo un gesto para que entrara. La habitación era vasta, dominada por una mesa que parecía de 1 kilómetro de largo. En el extremo lejano, silueteados contra una ventana panorámica con una vista impresionante del horizonte madrileño, se sentaban 3 figuras. En el centro estaba Ricardo Sánchez, el formidable CEO de Iberia Express, un hombre conocido por su mente aguda y lengua aún más aguda.
A su derecha estaba Guillermo Sinsky, el jefe de operaciones de vuelo, y a su izquierda, sentada en una silla de cuero de respaldo alto, estaba la pasajera del asiento tercero A. Ya no estaba vestida con ropa de viajera. Hoy vestía un traje de poder gris oscuro, su cabello perfectamente arreglado. La expresión amigable y ligeramente inquisitiva había desaparecido, reemplazada por una de autoridad analítica y fría. Sobre la mesa frente a ella estaba un cuaderno de cuero familiar. Noah Guillermo se detuvo en seco. El aire en la habitación era espeso con un silencio que era más aterrador que cualquier alarma. La sonrisa confiada en su rostro se evaporó, reemplazada por una máscara de confusión y horror creciente. Esto no era una promoción. Esto era una emboscada, capitán Guillermo, dijo Ricardo Sánchez, su voz peligrosamente calmada. Gracias por venir. Por favor, cierre la puerta y tome asiento. La silla indicada era una sola posicionada en el medio de la habitación, lejos de la mesa principal. Era el asiento de un acusado. Noah caminó hacia adelante, sus pasos ensordecedoramente fuertes en el piso pulido. Sintió un pavor frío trepando por su columna vertebral. Se sentó, su espalda recta como una vara, su mente acelerada. ¿Quién era esta mujer? ¿Una VIP? ¿Una accionista importante a la que había insultado? Sánchez se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Capitán, tenemos un problema. Un problema de cultura. Vendemos a nuestros clientes una experiencia de servicio premium, respeto y seguridad. Hemos llegado a creer que esta promesa está siendo rota por cierta actitud de derecho dentro de nuestras tripulaciones de cabina senior. Así que la Junta inició un programa para evaluar esa cultura de primera mano. Lo llamamos la Iniciativa Fénix. Hizo un gesto hacia la mujer a su lado. Capitán Guillermo. Me gustaría presentarle formalmente a su pasajera del vuelo 101, Ladra de Evelyn Ramos. Es veterana de 25 años de la Fuerza Aérea Española, doctora en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid, y durante los últimos 6 meses la miembro más nueva de la Junta Directiva de Iberia Express. La habitación se inclinó, la sangre se drenó del rostro de Noah. Evelyn Ramos, miembro de la Junta Directiva, no había insultado solo a una pasajera, había insultado a su jefa. Una del puñado de personas en el planeta que sostenían su carrera multimillonaria en la palma de su mano, y lo había hecho con arrogancia impresionante, desairado 2 veces por un momento. La mente de Noah Guillermo quedó completamente en blanco. Los sonidos de la habitación, el zumbido tenue del sistema HVAC, el tráfico distante de la calle abajo, se desvanecieron en un silencio rugiente. Evelyn Ramos, Junta Directiva. Las palabras resonaban en la caverna de su cráneo, cada una un golpe de martillo contra la fortaleza de su ego. La miró. Verdaderamente la miró por primera vez. Vio más allá de la pasajera y vio a la mujer que Ricardo Sánchez acababa de describir. La confianza silenciosa, los ojos inteligentes, la postura inquebrantable, todo encajó en su lugar con claridad horrorosa. Esta era una persona de inmenso poder y logro. Y él la había tratado como una inconveniencia. Se apresuró a recuperarse, su mente de piloto entrenada para reaccionar en una crisis. Sinje Sánchez, Ramos, creo que ha habido un malentendido. Su voz, usualmente tan autoritaria, era delgada y temblorosa en la cubierta de vuelo. Mi enfoque es absoluto, lo llamamos la regla de cabina estéril. Es una cuestión de seguridad evitar distracciones durante fases críticas del vuelo. Era una defensa débil y él lo sabía. El embarque no era una fase crítica del vuelo. Ramos habló por primera vez. Su voz tan calmada y medida como lo había sido en la cabina. La regla de cabina estéril, capitán, según lo definido por AESA, se aplica por debajo de 10,0 pies y durante todas las operaciones en tierra, excepto la porción de crucero del rodaje. No se aplica mientras está estacionado en la puerta durante el embarque. Además, está destinada a prohibir conversaciones extrañas que podrían distraer de los deberes. Un saludo de 2 palabras, buenos días, no cae en esa categoría. Usted lo sabe. Yo lo sé. Abrió su cuaderno. Mi evaluación, sin embargo, va mucho más allá de su negativa a saludarme. Hablemos de su comando operacional. Lo miró directamente, su mirada inquebrantable. Hablemos de la turbulencia, capitán. El primer oficial Chen sugirió una desviación de 20 grados para evitar una célula meteorológica en construcción. Usted negó su solicitud.
declarándole: tengo la transcripción del CVR aquí mismo. Deslizó una carpeta a través de la mesa. Un poco de turbulencia es bueno para ellos. ¿Les recuerda quién está al mando? ¿A quién, capitán? Estaba recordando. La boca de Noah se secó. La grabadora de voz de cabina. Habían extraído el CVR. La santidad de su sala del trono había sido violada. Sus secretos puestos al descubierto en esta mesa de sala de juntas. Ese comentario fue sacado de contexto. Tartamudeó. Fue un momento tenso, un poco de humor negro. No había nada de humorístico en ello, interrumpió Guillermo Sinsky, el jefe piloto. Su rostro sombrío mostró un desprecio impresionante por los pasajeros y la tripulación de cabina que está encargado de proteger. Habla de una mentalidad de comando, no de liderazgo. Ladrar. Ramos continuó. Implacable. Pasemos al generador. Una falla intermitente del sensor. Usted lo llamó un fantasma en la máquina. El primer oficial Chen, siguiendo correctamente el protocolo, notó que si la temperatura entraba en la banda ámbar, la lista de verificación recomendaba desconectar el generador. Usted lo anuló. Pasó una página en su cuaderno. Sus palabras para él fueron: la lista de verificación es una recomendación, no un evangelio. Necesitas desarrollar algo de carácter. Luego invocó el legado de su padre como justificación para ignorar procedimientos de seguridad modernos. Capitán, ¿sabe qué es la gestión de recursos de tripulación? Por supuesto que sí, le espetó Noah. Un destello de su vieja arrogancia regresando. Entonces debe saber que sus acciones fueron un ejemplo de manual de cómo destruirla, replicó ella, su voz endureciéndose. Creó un gradiente hostil en la cabina. Menospreció a su primer oficial por su diligencia, lo intimidó hasta el silencio. Un capitán que no puede recibir aportes de su copiloto es un punto único de falla. En esta industria, capitán Guillermo, eliminamos puntos únicos de falla. No los promovemos. La mención de promoción fue un giro deliberado y cruel del cuchillo. Noah visiblemente se estremeció. Sánchez habló de nuevo. El insulto final, por supuesto, fue el desembarque. Dado una segunda oportunidad de mostrar una pizca de decencia humana, usted eligió el desprecio. Eligió deliberadamente y silenciosamente faltarle el respeto no solo a Ladrar Ramos, sino a una representante de la propiedad de esta compañía. Hizo esto frente a su primer oficial y su jefa de sobrecargos. Presionó un botón en el teléfono de conferencia. Marta, por favor, envíelos. La puerta de la sala de juntas se abrió. Entraron el primer oficial David Chen y la jefa de sobrecargos Sara Jiménez. Ambos se veían nerviosos, pero sus expresiones eran decididas. Evitaron mirar a Noah Sinye. Chen dijo Sánchez suavemente: por favor, cuéntenos con sus propias palabras sobre la atmósfera en la cabina durante el vuelo 101. David tomó una respiración profunda. Fue tensa. Señor, el capitán Guillermo dejó claro que mi aporte no era bienvenido. Sentí que mis preocupaciones sobre el clima y el generador fueron descartadas no por sus méritos técnicos, sino como una forma de afirmar su autoridad. Señorita Jiménez, dijo Sánchez. Volviéndose hacia Sara, describa las interacciones que presenció entre el capitán Guillermo y Ladrá Ramos. La voz de Sara era firme. Ladrá Ramos fue educada y amigable en todo momento. El capitán Guillermo se negó a reconocerla, tanto al embarcar como al desembarcar. Su desprecio hacia ella al final del vuelo fue el acto más poco profesional y deliberadamente grosero que he presenciado de un capitán en mis 15 años de vuelo. Los testimonios colgaban en el aire. Irrefutables. Noah miró de sus rostros a los ojos fríos e implacables de los ejecutivos. Las paredes se estaban cerrando. El peso de las 278 almas de las que se había jactado de llevar ahora era el peso de 278 testigos de su arrogancia. Intentó un último gambito desesperado. Tengo un historial perfecto. 20 años de vuelo para esta aerolínea sin un solo incidente. Mi habilidad técnica está más allá de reproches. Realmente van a tirar eso por un conflicto de personalidad. Ladrá. Evelyn Ramos se inclinó hacia adelante, sus ojos fijándose en los suyos, y por primera vez, su fachada calmada se agrietó para revelar un fuego personal profundo. Mi hermano era copiloto en el vuelo 401 de Eastern Airlines, dijo, su voz baja e intensa. El que se estrelló en los Everglades. ¿Sabe por qué se estrelló, capitán? Noah no respondió. Porque una luz indicadora de tren de aterrizaje fundida, una bombilla de 20 euros.
absorbió completamente la atención del capitán, el primer oficial y el ingeniero de vuelo. Estaban tan enfocados en el fantasma en la máquina que nadie estaba volando el avión. Volaron un L-1011 perfectamente bueno directo al pantano. Murieron 101 personas, dejó que eso se hundiera, todo el concepto de CRM moderno nació de las cenizas de ese accidente. La idea de que un primer oficial, un ingeniero de vuelo, incluso un sobrecargo, debe ser empoderado para hablar sin miedo de ser menospreciado por un capitán con un ego. Lo que usted llama conflicto de personalidad, capitán Guillermo, yo lo llamo el ingrediente primario en cada desastre de aviación importante de los últimos 50 años. Su habilidad técnica no significa nada para mí. Es un requisito previo para el trabajo, no una defensa de su carácter. ¿Y su carácter, señor? Es una responsabilidad que esta aerolínea ya no puede permitirse. La finalidad en su voz era absoluta. No a Guillermo, el niño de oro intocable, el rey de los cielos, fue finalmente, irrevocablemente aterrizado. El silencio que siguió a la devastadora acusación de ladrar Ramos no estaba vacío. Era una presencia densa y pesada presionando a Noah Guillermo desde todos los lados. La historia del vuelo 401, un fantasma que rondaba el entrenamiento de cada piloto, había sido entregada personalmente a su puerta. Y su mensaje escalofriante era claro, su arrogancia era el mismo defecto fatal que había enviado 100 almas a un pantano. Ricardo Sánchez se inclinó hacia adelante, la finalidad de su postura como un juez colocando una caperuza negra. No a Guillermo comenzó, su voz desprovista de calor, pero más fría y aguda que cualquier grito, con efecto inmediato, está despedido de su posición como capitán con Iberia Express. Los motivos son mala conducta grave, un desprecio voluntario y peligroso por los protocolos establecidos de gestión de recursos de tripulación, y un patrón de comportamiento que es fundamentalmente incompatible con los valores y estándares de seguridad de esta compañía. Despido. La palabra era un absurdo, un error administrativo. Noah miró fijamente a Sánchez, su mente luchando por procesar la información, pero era como una computadora de vuelo tratando de dar sentido a datos corruptos. ¿Él, despedido? Era Noah Guillermo, hijo de Jonathan Guillermo, un piloto con un historial de 20 años tan limpio que prácticamente brillaba. No puede estar hablando en serio, se oyó decir, su propia voz sonando distante y débil. 20 años. Ni una sola marca en mi historial. Ni un incidente. Soy uno de sus capitanes más senior. Mi habilidad técnica, su habilidad técnica es el mínimo requerido para sentarse en esa silla, capitán. No es una carta de salida libre de la cárcel, interrumpió Ladrad Ramos, su voz cortando su defensa. Déjeme ser clara. Su historial no está limpio. Es simplemente un registro de incidentes que nunca sucedieron. Accidentes que fueron evitados por poco, no debido a su habilidad, sino a pesar de su arrogancia. ¿Cuántos copilotos como el Xinye Chen ha intimidado hasta el silencio? ¿Cuántas veces ha tomado su ego la decisión final cuando el procedimiento y la precaución deberían haberlo hecho? Vemos su historial perfecto no como un activo, sino como una anomalía estadística de 20 años. Una racha de suerte. Y esta junta, señor Guillermo, no juega con vidas. Guillermo Sinsky, el jefe piloto, y un hombre que Noah una vez consideró un colega, deslizó un archivo a través de la mesa. No se trata solo del despido. Noah, esto va más allá. Su tono estaba cargado con una decepción cansada que de alguna manera era más hiriente que la ira de Sánchez. Como lo exige nuestra carta operacional y la ley federal, estamos presentando un informe exhaustivo ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El informe contendrá la transcripción del CVR, los registros del registrador de datos de vuelo que muestran su decisión de volar a través de la turbulencia, y testimonio jurado del primer oficial Chen y la sobrecargo Jiménez. Sinsky tomó una respiración profunda, detallará su desprecio deliberado por los procedimientos operativos estándar, su creación activa de un ambiente de cabina hostil e inseguro, y lo que a ESA se refiere como un fracaso en exhibir el cuidado, juicio y responsabilidad requeridos de un piloto de transporte aéreo. Estaremos recomendando formalmente una revisión completa de arriba a abajo de su licencia ATP. Este fue el golpe que destrozó su compostura. Ser despedido era un asunto corporativo. Esto era una crucifixión profesional. Una revisión de AESA de esta naturaleza era una letra escarlata. Significaba que no solo estaba desempleado, era inempleables.
Ningún transportista de buena reputación en América del Norte, Europa o Asia tocaría a un piloto con ese tipo de marca en su expediente. Estaba siendo expulsado de la hermandad, exiliado del único mundo que jamás había conocido. Miró alrededor de la habitación, una súplica salvaje y desesperada en sus ojos. Esta era su vida, su identidad, todo lo que había construido, convirtiéndose en humo. Entonces Ricardo Sánchez entregó el golpe final, el más exquisitamente cruel. La ironía de todo esto, es el momento, dijo el CEO. Una ligera sonrisa sin humor tocando sus labios. Antes del vuelo de la doctora Ramos, esta junta había aprobado unánimemente su promoción. Estamos invirtiendo 10.000 millones de euros en una nueva flota de Airbus A350. Necesitábamos un nuevo capitán de flota para encabezar el programa. Alguien con antigüedad, una sólida formación técnica. Alguien que pensábamos era lo mejor de lo mejor. Ese trabajo era suyo. Noah sintió que el aire salía de sus pulmones, un jadeo silencioso y gutural. El a las 3:50, la joya de la corona. No era solo un rumor, era real y había sido suyo. Esa posición, continuó Sánchez, su mirada pasando a un punto más allá de Noah, como si ya no estuviera en la habitación, requiere más que solo habilidad técnica. Requiere un líder que inspire, que fomente confianza absoluta, que entienda que el respeto es la base de la seguridad. Un líder que trata a la persona que limpia el baño con la misma dignidad que a un miembro de esta junta. Sus ojos volvieron a Noah Dusted. Demostró de la manera más espectacular imaginable que no es ese líder. Hizo una pausa, dejando que el peso de la oportunidad perdida aplastara lo poco que quedaba del espíritu de Guillermo. El comité de selección se reúne mañana. Estaremos ofreciendo la posición de capitán de flota a 350, junto con la habilitación de tipo completa y el entrenamiento de mando, a un piloto que demostró gracia extraordinaria bajo presión, compromiso con el procedimiento y el coraje moral para defender lo correcto. Le estamos dando el trabajo a David Shan. El nombre fue un hierro candente en su cerebro. El copiloto silencioso y diligente, que había descartado como un subordinado débil y libresco, estaba siendo entregado su corona. El hombre que había intentado quebrar ahora estaba siendo elegido para construir el futuro de la aerolínea. La justicia kármica era tan absoluta, tan devastadoramente perfecta, que desafiaba la comprensión. Guillermo no dijo nada. No quedaban palabras. Era un caparazón vaciado. Los guardias de seguridad, esperando discretamente afuera, entraron a la habitación. Fue escoltado de la sala de juntas, su caminar rígido y robótico. Pasó a Marta, la asistente ejecutiva, quien lo miró no con lástima, sino con una desaprobación fría y conocedora. En el ascensor, miró su reflejo en el acero pulido, el uniforme impecable, los galones de rayas plateadas, las alas en su pecho. Todo era un disfraz ahora. El uniforme de un rey que había sido depuesto. En el mostrador de seguridad en el vestíbulo, entregó su identificación de la compañía. Vio mientras el guardia la pasaba por un lector, la banda magnética que le daba acceso a cabinas y salones de tripulación alrededor del mundo, borrada con un solo movimiento indiferente. Esa noche, su padre llamó. Noah lo había estado temiendo. Esperaba que el viejo estuviera furioso, que gritara, que prometiera luchar por él. Pero la voz que vino a través del teléfono era frágil y pesada, con una tristeza que era infinitamente peor. Hablé con Guillermo Sinsky, dijo Jonathan Guillermo. Su voz rasposa. Me contó todo, papá, lo tergiversaron. Fue un malentendido. ¿Fue un malentendido que reprendiste a tu copiloto por seguir una lista de verificación? No, ¿fue un malentendido que te negaste a saludar a una pasajera? No una, sino 2 veces. Volé aviones sostenidos con remaches y oraciones. Pero nunca, ni una sola vez, olvidé que mi primer deber era con la seguridad y comodidad de las personas que pusieron su confianza en mí. Nunca olvidé que el hombre sentado a mi lado era mi compañero. Tu historial no significa nada si tu carácter está defectuoso. El honor de un piloto es todo lo que tiene. Hubo una pausa larga y dolorosa. No solo perdiste un trabajo, hijo, deshonraste las alas que yo mismo puse en tu pecho. La línea quedó muerta. Los meses que siguieron fueron un borrón de honorarios legales y humillación. AESA suspendió su licencia por 2 años, pendiente de reentrenamiento y una evaluación psicológica. Y sabía que nunca pasaría. Su nombre era lodo. El capítulo final de su historia fue escrito no en los relucientes centros de Londres o Tokio,
sino en el paisaje desolado y congelado de Alaska. Una pequeña y desesperada compañía de carga, una compañía que no hacía demasiadas preguntas. Le dio un trabajo. Su nuevo trono era el asiento izquierdo de un traqueteante Douglas DC-6 sin presurizar de 40 años. Una reliquia que transportaba equipos de perforación y suministros a campos petroleros remotos. Su nueva realidad era un contraste bruto. El rugido sedoso de los motores del Dreamliner fue reemplazado por el trueno vibrante y ensordecedor de 4 motores de pistón. Las escalas de 5 estrellas fueron reemplazadas por casas de literas con corrientes de aire que olían a café rancio y diésel. Sus pasajeros ya no eran personas con nombres y familias, sino cajas inanimadas atadas al piso. Volaba a través de clima traicionero, no por arrogancia, sino por necesidad, aterrizando en pistas de grava helada, donde un solo error significaba una muerte ardiente en un desierto implacable. Finalmente había logrado la cabina estéril que siempre había anhelado. Sin pasajeros, sin sobrecargos, sin copilotos. Solo el viento aullante, interminable y el peso frío y pesado de su propia compañía. Era un fantasma en la máquina, un rey en un imperio de hielo, volando para siempre pero sin ir a ninguna parte. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso del mundo real de que en cualquier profesión, el carácter es tan importante como la habilidad. El capitán Guillermo era un maestro de la máquina, pero un fracaso como ser humano. Creía que su destreza técnica lo colocaba por encima de la decencia básica, un error que le costó todo. Su dura caída en desgracia nos muestra que el karma no es una fuerza mística. A menudo es la consecuencia lógica directa de nuestras propias acciones. El mundo tiene una manera de sostener un espejo de quiénes somos realmente. Y la arrogancia es una deuda que siempre se cobra. El verdadero liderazgo no se trata de comandar desde un trono. Se trata de servir con humildad, respetar a quienes te rodean y entender que tu título no te define. Tus acciones sí lo hacen. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona ese botón de me gusta para hacérnoslo saber. Compártela con alguien que pueda apreciar este mensaje de humildad y consecuencia. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificación para que no te pierdas nuestra próxima inmersión profunda en historias que importan. Gracias por escuchar.